Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a nuestro amado Dios que es bueno. Y vamos a comenzar este culto de oración a través de una oración para que nuestro amado Dios esté guiándonos en todo. Vamos a orar. Padre, gracias, porque es por tu inmensa gracia y misericordia que en este día podemos venir delante de ti. Que en este tiempo, Señor, podamos estar mirándote solo a ti. Que podamos estar proclamando poderosamente que Jesús es el Cristo. Que sea el tiempo que derrames de tu gracia en nuestras vidas, para que podamos desafiar y levantar esa torre de oración en cada uno de nosotros. Padre, quebranta toda fortaleza en nuestras vidas. Padre, llénanos con la plenitud de tu Espíritu Santo. Levántanos como tus verdaderos testigos. Gracias, Padre, porque tú tienes todo preparado. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Vamos a alabar juntos a nuestro amado Dios. Cantemos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, te declaro corazón, tu piedad inagotable, abundante, perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que quisiste rescatar. Amazo que redimiste, porque les tuviste amor, ellas te compadeciste, porque hicimos favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu de dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu presencia, Salvador propicio ser. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, de todo corazón, tu piedad inagotable, abundante, perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Amén. Vamos a orar juntos delante del Señor. Le invito a que se ponga cómodo y pueda cerrar sus ojos y que repita conmigo esta oración delante del Señor.
Padre, te adoro, porque tú eres bueno en todo tiempo, y toda bendición viene de ti. Te adoro porque tú eres amor, y me has amado con amor eterno. Te adoro porque tú eres justo, y a través de Cristo me has dado una nueva vida. Te adoro porque tú eres misericordia. Y en verdad, cada día, por tu misericordia, es que puedo disfrutar de que soy tu hijo, de que estás conmigo con todo el poder del cielo y de la tierra. Te adoro, Señor, porque solo tú mereces mi adoración. En este día, Padre, también quiero pedirte perdón. Te pido perdón por mis palabras incorrectas. Te pido perdón por mis pensamientos equivocados. Te pido perdón por mi egoísmo. Perdona mi orgullo. Padre, perdona mi soberbia. Perdona mi ira, mi enojo. Perdona mi enfado. Padre, perdóname por criticar, por quejarme. Perdona la dureza de mi corazón. Perdona mi falta de amor. Padre, perdona mi incredulidad. Te pido perdón en el poderoso nombre de Jesús el Cristo. Y en este día quiero darte gracias. Gracias porque cuando estaba vacío, separado de ti, a través de Jesús el Cristo como verdadero profeta, abriste el camino para que pueda estar contigo. Te doy gracias porque aunque era pecador y estaba viviendo en oscuridad y en desastres, Jesús el Cristo, como verdadero sacerdote, derramó su sangre en la cruz para perdonar mis pecados, para sacarme de toda maldición. Te doy gracias porque vivía siendo esclavo de Satanás, llevando una vida de sufrimiento, y también mi familia. Pero Jesús el Cristo, como verdadero Rey, Él vino para deshacer las obras del diablo. Y ahora soy tu hijo, y tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque tú me guardas en el hueco de tu mano. Gracias, Señor, porque tú abres camino donde no lo hay. Gracias, Señor, porque tú siempre permaneces fiel. Gracias, porque nada ni nadie me separará de tu amor. Te doy gracias en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, y es en este día donde también quiero interceder, orar primero por mi familia. Ten misericordia, quebranta toda obra de oscuridad en mi familia, que resplandezca con poder la luz del Evangelio.
bendice a mis conocidos, bendice a mis parientes, especialmente a aquellos que todavía no te conocen. Padre, ten misericordia, sálvalos, que puedan poner su fe en Jesús el Cristo. Te pido por mis hermanos en la fe. Padre, levántalos, llénalos con la plenitud de tu Espíritu Santo. Padre, utilízalos como verdaderos discípulos de evangelismo para que sus familias, sus campos, sean salvados a través de ellos. Padre, bendícelos grandemente. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Y en este día, Señor, también quiero pedirte por mi vida. Padre, ten misericordia de mi vida. Te pido, Dios, que me llenes con la plenitud de tu Espíritu Santo, que pueda experimentar el poder del trono celestial. Padre, sáname, rompe en el nombre de Jesucristo toda trampa, quebranta todo molde incorrecto, libérame de toda atadura, en el nombre de Jesucristo, y levántame para proclamar tu evangelio cada día, en cada encuentro, en cada lugar donde tú me envíes, hasta mi último suspiro, que pueda proclamar con poder y autoridad que Jesús es el Cristo. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre me escuchas y siempre respondes mi oración. Oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. En este día, el Señor nos da su palabra eterna, que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a leer juntos el versículo 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Amén. Vamos a hablar algo muy importante. La corriente de las respuestas de la oración. Dios es trino. Y aunque estamos en medio de graves dificultades, problemas, y la Biblia dice claramente en Mateo 24 que cada vez será peor, no tienen que preocuparse, no tienen que afanarse. Dios es trino y Él es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Y Él por su gracia está con nosotros. Por eso tenemos que estar disfrutando de ese poder de Dios trino. El problema como creyentes no es mi cónyuge, mis hijos, la economía. El verdadero problema es que no estoy disfrutando del poder espiritual. Ese es el verdadero problema de un hijo de Dios. Por eso urgentemente tengo que disfrutar de Dios Trino, que sea una torre para mí. Y disfrutando de Dios Trino, que pueda encontrar ese itinerario, ese camino perfecto que Él tiene para mí. Si no, empiezo a tomar mis decisiones, busco mis caminos y no funciona, ¿verdad? Y luego, a la postre, incluso en mi ignorancia, le echo la culpa a Dios. Cuando estoy haciendo
yo todo. Y por eso no me funciona, pero al final, encima le echo la culpa a Dios. Por eso hay que cambiar urgentemente nuestro estado espiritual. Tenemos que disfrutar de Dios Trino y Dios Padre. Él nos da la palabra y la cumple. Hay que entrar en la corriente de la palabra. Y cuando esa palabra la tomamos, lloramos en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Esa oración tiene respuesta. Hay que orar con la palabra. Y luego el Espíritu Santo obra y levanta esas obras del evangelismo. Y es lo que tengo que restaurar. ¿Por qué no funciona? Porque lo estoy haciendo a mi manera. Ni tomo la palabra, ni oro con la palabra. Y por supuesto el evangelismo no tiene nada que ver con mi vida. Eso lo tengo que cambiar totalmente. Por eso vemos que hay dos tipos de oración. Dos tipos. En la parte izquierda vemos que está la oración de los no salvos, de los no creyentes. Y en la parte derecha es la oración del salvo. Hay esos dos tipos de oración. Y los no salvos tienen sus religiones, ¿verdad? Ellos cada uno tienen sus tiempos marcados de oración y oran de manera diligente. Nos quedaríamos sorprendidos. Los musulmanes, 5 veces al día. De manera diligente, pum, pum, hacen sus oraciones sin importar dónde se encuentren, ¿verdad? Uno va por la calle, llega la hora de oración, se pone ahí su alfombrita, sin ninguna vergüenza, y empieza ahí a hacer su oración mirando a la Meca. Y cumplen muy bien, de manera diligente, sus oraciones. Fui a visitar una mezquita y en la parte inferior tenían una sala de oración. Entré. Y aunque no había gente a esa hora, era un sitio súper cómodo, súper tranquilo, un lugar realmente donde uno se podía concentrar. Por eso vemos que ellos esforzadamente hacen sus oraciones. Y también los judíos, ¿verdad? 3 veces al día, de manera diligente, hacen también sus rezos, sus oraciones. Y todas las religiones tienen sus mantras, sus oraciones, sus rezos, todas las religiones. Y lo hacen de manera diligente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque reciben respuesta. Si no recibieran respuesta no lo harían, ¿verdad? Se cansarían. Pero ellos oran, perdón, porque tienen respuesta a la oración. Continuamente reciben respuesta. Pero ¿cómo puede ser? Si no están orando a Dios, muchas veces están orando a ídolos. ¿Cómo puede ser? Porque como dice en 1 Corintios 10:20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Pablo habla claramente que detrás de esos ídolos que son de escayola o de metal o de madera o de piedra, que no son nada porque los ha creado un hombre, pero cuando adoramos algo, alguien en primer lugar que no es Dios, detrás, en el mundo espiritual, Satanás y los demonios obran. ¿Y cuál es la obra de Satanás? En Juan 10:10 dice la palabra que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Y es la obra que se levanta. Pero la gente que está desesperada, que está sufriendo y está buscando respuesta a través de esos ídolos, ¿qué es lo que han aprendido desde pequeños? No conocen otra cosa. Y piensan que son Dios en su ignorancia porque no conocen la palabra. Pues ellos de manera sincera, siendo sinceros, desesperados, hacen idolatría. Y sorprendentemente parece que tienen respuesta porque Satanás tiene un poder limitado y les da respuesta. ¿Para qué? Para que continúen, para que sigan haciendo esas oraciones, para que inviten a sus vecinos, a sus amigos, a que también hagan sus oraciones a ese ídolo. Pero Satanás sabe muy bien que al final esas personas van a sufrir, porque es una respuesta falsa, con un poder limitado, que está llevándoles al fracaso sin que ellos lo sepan.
Y la gente, como no conoce la palabra de Dios, y la palabra es el único libro que nos explica que no hagamos idolatría, porque es la obra de Satanás, y porque vienen maldiciones a causa de la idolatría. Pero la gente no lo sabe y lo hace. Por eso un día, desgraciadamente, les viene una enfermedad incurable, desconocida. Otro día les acontece un accidente inesperado. ¿No? Y la gente en su ignorancia dice, uy, qué mala suerte ha tenido. Uy, qué casualidad, mira lo que le ha pasado. No, no hay casualidades, la suerte no existe. Todo tiene un porqué, y solo la Biblia, que es la verdad, nos lo muestra. Es a causa de la idolatría que vienen desastres. Dice Éxodo 20, 4 y 5, hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso hay que abrir los ojos espirituales y ver cómo esas personas engañadas están experimentando a través de sus oraciones respuestas que son falsas. Por eso continúan orando de manera diligente. No solo eso. Vemos que están creciendo de manera exponencial las sectas en todo el mundo. Y si uno analiza esas doctrinas de las sectas, la verdad que son de risa. Con perdón, son de risa. ¿Cómo alguien que haya leído mínimamente la Biblia puede creer esas mentiras, esas groserías? Son doctrinas escandalosas. Pero esos líderes, ellos experimentan un poder. Por ejemplo, aparece el líder de la secta Moon, que es una secta que se originó en Corea en el siglo pasado, pero sorprendentemente tuvo éxito en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos. Élites, gente muy famosa, poderosa de los Estados Unidos, eran miembros de esa secta. ¿Por qué? Dicen que cuando se encontraban con el líder, lo visitaban, ellos sentían algo especial, estando con él, una paz. Y luego el líder dice que les decía todo, detalladamente todo lo que habían bebido. Por eso ellos decían, realmente este hombre es de Dios. ¿Cómo sabe todo de mí? ¿Cómo emana esa paz, ese poder? Eran impactados al encontrarse con él, por eso se hacían totalmente acólitos y empezaban a entregar toda su economía y empezaban a devocionar para esa secta. ¿Por qué ocurría esto? Porque este líder, dicen, oraba todo el día y toda la noche. Por supuesto, no oraba a Dios, oraba a Satanás. Y Satanás le daba ese poder limitado. Con ese poder engañaba a las personas, las llevaba totalmente a la destrucción. Por eso, esa oración de los no salvos, hay un poder, hay unas respuestas falsas. También aparece esta líder de la secta, la Iglesia Madre. También es una secta destructiva que comenzó en Corea. Y dicen que esta mujer que aparece ahí, sonriente, es Cristo encarnado. Pero bueno, ¿cómo una persona puede pensar de verdad que esa mujercita, esa señora, es Cristo encarnado? Si uno lee un poquito la Biblia, se dará cuenta que eso no es así, ¿verdad? Pero esta secta ha crecido grandemente, de manera rápida, y se ha introducido, integrado en todo el mundo. La Iglesia Madre, o la Iglesia de la Diosa Madre, es una secta destructiva. Y la gente va, y la gente entrega todos sus bienes, y la gente devociona, están todos los días por las calles evangelizando esa doctrina de demonios. Y cada vez crecen más. ¿Cómo puede ser? Porque también hay un poder. Esa mujer ora continuamente y recibe ese poder que viene de Satanás, de los demonios, para engañar a las personas. Pues la gente no es que sea tonta, es que está engañada por ese poder espiritual.
Por eso, como creyentes, tenemos que ver cómo Satanás está obrando en ese mundo espiritual, aparte del mundo físico, material, donde nos movemos. Hay un mundo espiritual que no se ve con nuestros ojos, y ahí está Satanás, los demonios, y cuando realmente ese mundo espiritual obra, lo que ocurre en el mundo espiritual afecta, trasciende al mundo físico, a las personas. Y también Satanás utiliza la cultura de la oscuridad, esas tres organizaciones, que realmente la gente que está ahí está recibiendo totalmente influencia, especialmente los élites, personas en puestos destacados, como pueden ser cantantes, como pueden ser líderes políticos, gobernantes, todos, como tienen tanta presión, están buscando totalmente poder, están buscando a través de adivinos dirección, porque tienen que tomar decisiones relevantes cada día y están en una gran batalla, ¿verdad? Quieren subir, quieren tener fama, poder. Pero muchos de ellos están recibiendo esa influencia de Satanás a través de ritos, a través de religiones, a través de todo tipo de sectas a las cuales están participando. Hace unas semanas se levantó ese escándalo con ese cantante y productor a nivel mundial, el Diddy. Este hombre, que influenció, incluso era mentor de grandes estrellas mundiales de la música, pues hacía unas fiestas muy famosas donde iba todo el mundo de la farándula, de la música a nivel mundial, gente poderosa. Y, por cierto, en esas fiestas, pues aparte de hacer muchas cosas incorrectas, también hacían ritos satánicos. Por supuesto, a través de eso recibían poder, inspiración. Una inspiración para hacer la música, una inspiración para hacer las letras. ¿Qué contenido tenían? Por supuesto, contenidos contrarios a la palabra. Porque de esa manera, a través de la música, que es algo muy poderoso, pues Satanás está robando especialmente el corazón de los jóvenes, porque eso se graba, se enraiza, llega a ser la naturaleza, lo que ellos hacen, ¿verdad? Y a través de la música, literatura, a través de las películas, las series musicales, toda la cultura es una cultura de oscuridad. Y esas personas con ese poder falso, engañoso, están conquistando el mundo. Especialmente, ya se ha globalizado la meditación trascendental. Por ejemplo, Steve Jobs, el creador del teléfono inteligente, él desde joven viajó a la India y empezó a experimentar esta meditación trascendental. Siendo ya multimillonario, hay una foto icónica donde él, en su mansión, prácticamente no tenía muebles. Tenía una lámpara, un sofá y se sentaba en el suelo, en posición de loto, para hacer su meditación trascendental. ¿Por qué? Porque a través de eso dice que él recibía visión, inspiración. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, él creó el teléfono inteligente, algo que ha cambiado la vida del mundo entero. Fíjense qué relevancia tiene. Ha cambiado la vida de todo el mundo. Pero para bien o para mal. Por supuesto, hay una parte buena, ¿verdad?, que podemos beneficiarnos. Pero muchas de esas partes es para mal. Está trayendo destrucción, adicción, obsesión, especialmente los jóvenes. Muchos están teniendo problemas espirituales, problemas mentales, problemas en sus áreas, los estudios no se pueden concentrar, problemas con la familia, peleas a causa del teléfono, de la adicción que están teniendo. Por eso realmente este Satanás utiliza a esas personas que están orando a Satanás y los demonios y les da poder, pero con ese poder, desgraciadamente, están conquistando el mundo entero. Han conquistado el mundo entero. Y nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos el respaldo del trono celestial, el respaldo de Dios Trino, que tiene un poder infinito, pues estamos ahí, mendigando espiritualmente, sin evangelizar, sin hacer nada. Por eso hay que arrepentirse, ¿verdad? Hay que arrepentirse, tenemos que cambiar. Hay que empezar a poner nuestra fe en Cristo, hay que empezar a orar urgentemente
tenemos que comenzar a orar. Y ciertamente, dentro de los salvos también hay dos tipos de oración. A la izquierda, la oración carnal. La oración carnal. ¿Cuál es la oración carnal? Una oración centrada en mí, en mi yo. Y luego tenemos a la derecha la oración del pacto. Una oración para la evangelización mundial. Por eso tenemos que ver muy bien esa oración carnal, el esfuerzo, esfuérzate. Señor, dame esto, dame lo otro. Y lo hacemos esforzadamente, ¿verdad? Pero lo hacemos por nuestras fuerzas. Es algo religioso, mecánico. ¿Y qué pedimos? Dame, 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 dame. Pensamos que Dios es nuestro siervo, que Él tiene que hacer lo que yo quiera. Pero por supuesto no funciona, ¿verdad? Y nos sentimos frustrados, desanimados, y ya dejamos de orar. Porque pensamos que no funciona la oración. Lo que no funciona es que no estamos orando bien. Oramos para nuestros deleites. Oramos cosas incluso que no nos harían bien si Dios nos la concediera. Hay que cambiar totalmente, salir de esa oración carnal. No podemos estar centrados en nuestro yo. Eso no es. Esa oración no tiene ninguna respuesta. Por eso, como hijos de Dios, hay que orar con la palabra. Tenemos que entrar urgentemente en la palabra de Dios. Tenemos que orar con el pacto. ¿Y cuál es el núcleo de la palabra? Cristo. Jesús el Cristo, que como profeta abrió el camino para regresar con Dios como sacerdote. Él perdonó nuestros pecados. Como rey venció a Satanás. No es un esfuerzo, nuestra oración es disfrutar que Cristo ha consumado todo en la cruz. Él murió y al tercer día resucitó y tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Tengo que disfrutar de Cristo, ese tiempo donde tome el pacto de Cristo y a través de la oración pueda declarar: Cristo es solucionador de todos los problemas. Creerlo. Es la oración de un hijo de Dios. No nos guiamos por lo que vemos, no nos guiamos por lo que sentimos. Estamos orando con la palabra, dentro de la palabra. El verdadero discípulo es el que permanece en la palabra. Y tenemos que cambiar nuestra oración, salir del yo y alinearnos a la manera de Dios. Hay que empezar a orar dentro del pacto, dentro de la palabra. Tomando a Cristo. Cristo ha consumado todo, no hace falta más. Yo tengo que creerlo, tengo que orar disfrutando que Dios Trino está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso la oración no es un esfuerzo, no tiene que ser algo religioso, hecho por costumbre. Es disfrutar de que soy hijo de Dios por su gracia, que Él está conmigo por su gracia. Tengo que disfrutar de esa bendición tan tremenda. Y eso es la oración. Esa oración que debe ser mi respirar espiritual. Y tengo que orar también con autoridad. Tengo el respaldo del trono celestial. Cuando un hijo de Dios ora, el Espíritu Santo obra. Cuando un hijo de Dios ora, Dios envía a los ángeles. Cuando un hijo de Dios ora, la oscuridad es quebrantada. Se levantan las obras del reino de Dios. La luz de Cristo alumbra con poder. Porque es la oración de autoridad que solo los hijos de Dios podemos hacer y debemos de hacer. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla. Satanás intenta engañarnos. Por eso tengo que tomar el pacto de Cristo y también utilizar la oración de autoridad en el nombre de Jesucristo. Tengo que utilizarla. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es una batalla espiritual. Por eso no tenemos que estar peleando con las personas, con la gente que nos hace mal. Esa gente está sufriendo. Satanás está engañándolos. Por eso nuestra batalla no es contra las personas, es para los que están detrás, con los que están detrás. Y tenemos que orar utilizando la autoridad en el nombre de Cristo, para que esas personas
puedan recibir y puedan conocer el Evangelio. Por eso, aparte de la oración, donde uno disfruta de Cristo que ha consumado todo, hay que utilizar esa oración de autoridad, muy importante, que estemos orando con la autoridad que tenemos en el nombre de Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Y también, por supuesto, para cumplir la misión que tenemos como evangelistas, tenemos que estar orando para recibir el poder, porque cuando tengamos el poder, el Señor nos levantará como testigos. Por eso necesitamos orar por el evangelismo, que Dios nos dé la fuerza espiritual, que Dios nos abra las puertas, que Dios nos envíe las personas. Cada día tenemos que orar. Porque en el lugar donde estamos, ahí Dios nos ha puesto como evangelistas, somos sus hijos. Pero si no oro, estoy quejándome todo el día, lamentándome. Estoy viviendo como un verdadero mendigo espiritual, cuando ya en Cristo Dios me ha dado todo de todo. En Él estamos completos. Colosenses 2:10. Hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y es lo que tengo que estar experimentando y restaurando urgentemente. Por eso los no creyentes están engañados, pero ellos oran con diligencia porque reciben un poder. Por supuesto es falso, pero ellos oran. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos el respaldo de Dios Trino, tenemos que empezar a restaurar la oración? Porque si no oramos, no podremos disfrutar de Cristo. Si no oramos, no podremos utilizar esa autoridad para tener victoria en la batalla. Si no oramos por el evangelismo, no se abren las puertas, porque siempre antes, previamente al evangelismo, empieza la oración. Tiene que ser con oración. Por eso no tienen tiempo que perder. Dios quiere que estemos renovándonos, que estemos entrando en la corriente de las respuestas de la oración. Por supuesto, primero hay que entrar en la palabra, pero con esa palabra que empiecen a orar con fe en el nombre de Cristo para que el reino de Dios se establezca. Y ciertamente Dios nos dará la respuesta. Vemos la vida de Ana. Ana tenía un grave problema. No podía tener hijos, era estéril, pero tenía un problema todavía más gordo. Su esposo Elcana se había casado con otra mujer, Penina, y esta mujer sí que tenía muchos hijos, y esta mujer se burlaba, afrentaba a Ana. Por supuesto, el matrimonio es un varón, una hembra, ¿verdad? Ese matrimonio con dos mujeres no es la voluntad de Dios, por eso no hay más remedio que vengan problemas. Pero dentro de ese problema, Ana estaba haciendo, como hija de Dios, una oración carnal, una oración centrada en ella, solo pensaba en ella. Ella quería tener hijos, ¿para qué? Para pelear con Penina, para decirle, mira, ves, yo soy mejor que tú, puedo tener más hijos que tú. Y muchas veces podemos estar haciendo ese tipo de oración carnal, pidiendo por cosas totalmente incorrectas, sin darnos cuenta. Podemos estar ahí. Por supuesto, Ana no recibía ninguna respuesta. Pero la oración es tan poderosa la oración, que aunque empezó con motivos incorrectos, al orar, Dios empezó a sanarla. Dios empezó a obrar en su vida. Empezó a recibir fuerza espiritual. Y si empezamos a orar, aunque al principio no hagamos una oración muy correcta, no pasa nada. Dios nos va a empezar a sanar. Dios va a empezar a restaurarnos. Y dejó de mirarse a ella. Y si recibimos fuerza espiritual, saldremos del yo. Y es la única manera de salir del yo. Y Ana empezó a mirar hacia donde Dios mira. Y cuando tenemos un buen estado espiritual, dejamos de mirarnos a nosotros y empezamos a mirar hacia donde Dios mira. Y empezó a mirar que había un problema mucho más grave que el que ella no pudiera tener hijos. ¿Cuál era ese gran problema? Su nación Israel estaba en afrenta, en crisis, en desastres,
porque los filisteos les robaban, les mataban, incluso les robaron el arca del pacto. Hasta ese punto llegaron, siendo el pueblo de Dios. El problema es que la iglesia estaba caída, Elí estaba en pecado, sus hijos estaban en pecado, por eso no había visión, no había palabra en aquellos días, no había evangelio. Ese era el verdadero problema, mucho superior al problema que Ana tenía. Por eso, al orar, al cambiar su estado espiritual, pudo ver cuál era el verdadero problema. Y ahí cambió su título de oración. Empezó a orar con el pacto. Y tenemos que tirar nuestra oración carnal. Tenemos que entrar en la oración con el pacto, con la palabra, para pedir que el reino de Dios se establezca, que Cristo sea proclamado. Hay que orar con el pacto. Y es lo que empezó a hacer Ana, por gracia de Dios. ¿Qué ocurrió? Empezó a orar por un nazareo, un obrero para restaurar el evangelio, un evangelista. Ya no quería un hijo para ella. Ahora quería para el pacto, todo para Cristo, todo para la evangelización mundial. Por supuesto, ¿cómo Dios no le va a dar respuesta si es su deseo, si es su mayor voluntad? Y ahí le dio a Samuel. Y cuando lo destetó, como había prometido, lo entregó para servir toda su vida como nazareo. Y este Samuel, pues empezó a tomar el pacto, a orar. Esa oración de Ana, esa oración del pacto es tan poderosa que le dio respuesta absolutamente. Samuel creció y en Mizpa hizo ese movimiento donde reunió al pueblo que estaba en idolatría y les dijo: dejad la idolatría ya, parar, salir de ahí ya. Y aferraros a Cristo, solo Cristo es la respuesta. Por supuesto, los filisteos fueron totalmente derrotados y desde ese día, mientras estuvo Samuel, no volvieron a atacar. Y ese es el poder del Evangelio, y es el poder de la oración del pacto, y es la oración que tenemos que estar conociendo y disfrutando. Hay que orar con el pacto. Esa respuesta fue tan grande que incluso trascendió a Samuel. Samuel ungió a David, 1 Samuel 16:13, le dio el pacto. David se aferró al pacto. David fue levantado como rey. A través de David preparó todo y su hijo Salomón construyó la iglesia, el templo. Es decir, que a través de la oración de Ana, orando con el pacto, se levantaron respuestas de 1000 años. Respuestas de 1000 años. Y esa es la oración del pacto. Esa es la respuesta de la oración del pacto. Por eso no sean engañados. Pueden tener problemas en la iglesia, problemas en el trabajo, problemas en la familia, pero Dios los permite por su gracia, para que empiecen de verdad a tomar el pacto, empiecen a orar con el pacto, para que empiecen a disfrutar de la oración. Es la oportunidad para que empecemos de verdad a orar y a entrar en la corriente de las respuestas a la oración. Por eso Daniel 3 veces al día solía hacer antes, y tenemos que comenzar con esas 3 concentraciones. Hay que comenzar por ahí. Empezar a orar para disfrutar del poder espiritual. Ahí tenemos urgentemente que entrar. Por supuesto, Daniel fue levantado como un testigo delante de 4 reyes. Y empiecen a restaurar esa oración del pacto, disfrutando de la oración por la mañana, durante el día, por la noche, haciendo esa oración de autoridad, incluso la oración del evangelismo. Ciertamente, si empiezan a orar poco a poco, ese ritmo de oración se incrementará, crecerá paulatinamente, pero ciertamente de manera segura empezaremos a disfrutar la oración. Veremos cómo realmente es el poder que transforma el mundo.
podremos darnos cuenta que esa oración tan poderosa, Dios le da respuesta. Levantará respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Hasta ese punto vendrá respuesta en nuestras vidas. Por eso, que no sean engañados, no importa la situación que están enfrentando. Es el tiempo donde tienen que restaurar lo más importante. Hay que empezar a restaurar, entrar en la palabra. Tengo que entrar en la corriente de la palabra y empezar a orar con la palabra, con el pacto. Ciertamente, ahí empezará a levantarse las verdaderas respuestas. Y compartir eso, por supuesto, es el evangelismo, ¿verdad? Ser testigo de lo que uno disfruta. Por eso que en este día tomen esta palabra tan importante que Dios nos da y que el Señor, por su gracia, va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Amén.